Señores, la guerra civil está agotada en sus móviles, porque ha dado exactamente todo lo contrario de lo que se proponían sacar de ella. Y ya a nadie le puede caber duda de que la guerra actual no es una guerra contra el gobierno, ni una guerra contra los gobiernos republicanos, ni siquiera una guerra contra un sistema político. Es una guerra contra toda la nación española entera, incluso contra los propios fascistas en cuanto españoles, porque será la nación entera quien la sufra en su cuerpo y en su alma. Yo afirmo que ningún credo político, venga de donde viniere, aunque hubiese sido revelado en una zarza ardiente, tiene derecho para conquistar el poder, de someter al país al horrendo martirio que está sufriendo España. La magnitud del dislate, el gigantesco error, se mide más fácilmente con una consideración dramática, casi vulgar, diría yo. Hace 2 años que comenzó este drama, motivado aparentemente en el orden político, por no querer respetar los resultados del sufragio universal del mes de febrero de 1936. Don Miguel de Unamuno. ¿Don Manuel Azaña? Sí. No lo esperaba. ¿Qué hace usted aquí, en esta nuestra docta casa? Pues si le digo la verdad, no tengo ni la más remota idea. ¿Y usted? ¿Yo? Pues si le digo también la verdad, tampoco lo sé. Bueno, como ve, estaba pronunciando un discurso. ¡Oh, don Manuel Azaña y sus célebres e interminables discursitos! La verdad es que usted siempre hizo gala de una gran facilidad de palabra. Vamos, que estaba usted muy dotado para la oratoria. Muchas gracias, don Miguel. Viniendo eso de usted es todo un halago. El discurso, bueno, la parte del discurso que he escuchado me ha gustado. Sin embargo, ha de perdonar a este viejo filólogo recalcitrante por algunas observaciones. Bueno, la exposición ha estado bien, sí, pero hay algunas cosillas. Sí, claro. Ilústreme, maestro, se lo ruego, se lo ruego. Espero que no lo tome como una crítica como tal, ya me conoce, me mueve la mejor de las intenciones. Ardo en deseos de escuchar. Pues bien, ha dicho, y cito de memoria, todo lo contrario de lo que se proponían sacar de ella, ¿no? Sí. Pues no, don Manuel, no. ¿No? No, sacar no. Sacar es un verbo plano, insustancial. Hubiera sido mejor otro verbo, no sé, conseguir, o mejor todavía, obtener. Del latín obtinere, que es un verbo regular. Obtener, conseguir, sacar, incluso lograr. Muy bien, muy interesante su observación. Sí, no, después usted ha pronunciado la palabra guerra hasta en 5 ocasiones y de manera muy seguida. No, desluce el discurso. Demasiada guerra, don Manuel. Es curioso. ¿Curioso? ¿El qué? Que tras la romanización, ¿no? Ese periodo extenso que los romanos permanecieron en España y después de legarnos ese auténtico regalo que fue el latín, una palabra tan importante, tan nuestra, por desgracia, proceda del germánico guerra y no del latín. Lo lógico es que procediera de bellum belli, neutro de la segunda. Aunque contamos con los adjetivos bélico, belicoso y beligerante. Ya. Bueno, yo en su caso hubiera utilizado pues, un sinónimo, porque usted sabrá, el castellano es muy rico en sinónimos. Sí. Contienda, conflicto, enfrentamientos. Sí. Bueno, pues muchas gracias por sus observaciones. Y ahora, si me lo permite, voy a continuar. No, no nada, pero aún no he acabado. ¿Ah, no? No, porque después usted ha dicho, y de manera muy seguida, drama y dramático, ¿no? De manera muy seguida, ¿no? Yo creo que en lugar de drama podríamos haber escogido, por ejemplo, tragedia. Sí, tragedia es una palabra que tiene fuerza. Sí. Procede del griego, supongo que lo sabrá,
aunque supongo que no, tragodía. Es una palabra compuesta de tragos, macho cabrío, y oidea, que es algo así como oda, canción, canto, o sea que sería como el canto del macho cabrío. Precisamente los griegos utilizaban tragodía. Don Miguel, sé perfectamente de dónde viene la palabra tragedia. De alguna manera, y por desgracia, pues todos la sufrimos. No, ya, pero del punto de vista etimológico, fonológico. Sí, que sí, don Miguel, que ya sabemos que usted pues, era una persona dotada para las lenguas, que sabía, pues, ahora que recuerde, sí, griego, latín, inglés, alemán, e italiano. Vamos, todo un consumado políglota. Se olvida usted del vascuence y del danés, lengua que aprendí para poder leer al gran filósofo Kierkegaard. Afortunado usted que tuvo tiempo para dedicarse al estudio. Yo, durante mi vida política, para lo único que tuve tiempo fue para enmendar errores. O como diría el ingenioso Hidalgo, el tiempo del que dispuse hube de dedicarlo a desfacer todo tipo de entuertos. Solo me permití una expresión artística, fíjese. Eso sí, con éxito. Y esa fue la de la oratoria. Vamos, hasta mis propios adversarios así lo reconocieron. E incluso llegaron a afirmar que yo me preparaba mis discursos concienzudamente. Cuando eso, don Miguel, no es del todo cierto. No, porque muchos de ellos los improvisaba sobre la marcha. Lo hacía usted muy bien y con gran soltura, he de decir. Pero no crea que lo mío me costaba, ¿sabe? Sí, porque a mí el público siempre me impuso mucho. Yo era una persona introvertida, inclinada a la reflexión, y claro. Pero luego no sé si por las circunstancias o por mi compromiso político. El caso es que salí del caparazón, como quien dice, ¿verdad? Y salté al ruedo, si me permite ese símil taurino. ¿Cómo no? Lo que me resulta extraño es que es una persona que ocupó cargos tan relevantes en España. Usted fue ministro, presidente del Consejo, bueno, e incluso presidente de la República. Y me extraña que tuviera usted dificultad alguna de hablar en público. Pues me costaba. Insisto que debió de ser por mi personalidad, una personalidad que se forjó en la infancia y en la juventud. Yo de niño, don Miguel, fui un niño muy solitario, ¿sabe? Sí. Muy solitario y además profundamente marcado por una temprana orfandad. Luego de adulto, pues tuve algún desengaño amoroso. ¿Quién no los ha tenido, verdad? Ni tampoco éxito en los pocos negocios que emprendí, ni el interés del público lector en mis comienzos literarios. Y créame, los inicios de mi carrera política tuve mis reveses. Y tanto que los tuve. Fíjese que hasta en 2 ocasiones fui rechazado en mis pretensiones de ser elegido diputado por el Partido Reformista. Bueno, con decirle que hasta el amor ya lo encontré bien tarde, le digo todo. Sí, pero después usted recuperó y aprovechó el tiempo hasta, digamos, su... Sí, hasta mi muerte, dígalo, hasta mi muerte. Yo perdí la vida a los 60 años por un problema en el corazón. Los médicos dijeron que porque tenía el corazón excesivamente grande. Más tarde, mi querido cuñado Cipriano diría que porque tenía un corazón tan grande que no le cabía en el pecho. ¿Qué cosas tenía este hombre? ¿Qué cosas? Usted, don Miguel, sin embargo, tuvo suerte, porque vivió hasta los 72, que no está nada mal. Sí, tuve una vida muy fructífera en mi Salamanca querida y en el Bilbao de mi niñez y mi mocedad. Sí. Pero hablando de otra cosa, hablando de política, que ya sabemos que es siempre muy ingrata, me gustaría saber si en el ejercicio de sus cargos tuvo usted algún momento de decepción o de desengaño. Algún momento de decepción.
Alguno no, don Miguel. Muchos, por desgracia. Pero fíjese, el que más me dolió de todos fue el catalán. Sí, porque si hubo una persona que defendiera los derechos de los catalanes, ese fui yo. Gracias a mí se aprobó el Estatut de Cataluña en 1932. A pesar de la oposición de tantos que veían en ello lo que consideraban la destrucción de la unidad de España. Lamentablemente he de reconocer que no iban muy descaminados, no. Pues bien, mis amigos catalanes no se conformaron con su estatut, no. Tan solo 2 años más tarde, Lluís Companys, el honorable presidente de la Generalidad, decretó unilateralmente el Estado catalán. La mare de Déu. Los catalanes, bueno, una parte de ellos, y mis paisanos los vascos, también una parte de ellos, siempre fueron y serán muy suyos. Naturalmente todos fueron encarcelados y por supuesto el estatut suspendido. No sería hasta 1936, tras el triunfo del Frente Popular, que sus derechos le fueron restituidos. Pero con el levantamiento de las tropas de África, como sabe, en el verano de ese mismo año, mis amigos volvieron a las andadas. Es decir, a hacer las cosas por su cuenta, a su manera y riesgo. Asaltaron la frontera, la aduana, el Banco de España, Montjuïc, el Parque de la Telefónica, la Cansa, las minas de potasa, los cuarteles, qué sé yo. Con decirle que hasta intentaron conquistar Aragón, no lo digo más. Y crearon una consejería nueva, que fue la Consejería de Defensa, que usted se preguntará, pero bueno, ¿y con qué intención? Pues se la puede suponer, don Miguel, con la de hacer ellos la guerra por su cuenta, que claro está, fue como no hacerla, por supuesto. Bueno, pues ahí no acabaron sus osadías y barbaridades, no. Proyectaron la insensata expedición a Baleares con el propósito de crear lo que ellos llamaron la Gran Cataluña del Prat de la Riba. ¿Y para qué seguir? ¿Para qué seguir? Bueno, sí, añadiré que tuvieron conversaciones secretas con el gobierno británico, a fin de conseguir de este que considerase a Cataluña nación neutral. Habráse visto mayor grado de insolidaridad y de deslealtad. Yo ya había advertido que el problema catalán perduraría como un manantial de perturbaciones y que no era otra cosa más que el síntoma agudo y doloroso de una enfermedad crónica del pueblo español. Desgraciadamente, el tiempo me está dando la razón. Lluís Companys fue fusilado al término de la Guerra Civil. Sí, las guerras sacan, y aquí sí voy a emplear el verbo sacar, lo mejor y lo peor del ser humano. Pero déjeme que le diga algo que llevo mucho tiempo queriéndoselo decir. No estuvo usted nada acertado cuando dijo aquello de España ha dejado de ser católica, porque lo único que consiguió entonces es que se le pusieran en contra los sectores más conservadores. Incluso yo, que siempre he sido crítico con la Iglesia, precisamente en mi novela San Manuel Bueno Mártir... Disculpe, don Miguel, que lo interrumpa. Pero mire, aquellas palabras mías fueron sacadas de contexto. Ocurre muchas veces cuando, por ejemplo, ¿qué le digo yo? A un periodista se le antoja agarrarse a una frase que le resulta ingeniosa para luego sacar de ella un titular destructivo. Eso justamente es lo que pasó con mis palabras.
en aquella sesión parlamentaria en la que las posturas sobre Iglesia y Estado estaban tan enconadas, tan enfrentadas, yo tenía que buscar como fuera una solución de consenso. Luego no la hallé. Era necesario secularizar política y socialmente una España atrasada si queríamos convertirla en un Estado moderno semejante a los de nuestro entorno. La Iglesia seguía aferrada a sus privilegios seculares y una parte de la sociedad, concretamente las clases altas, pues la apoyaban sin ambajes. Yo como responsable político tenía que lograr la armonía, el equilibrio, hacer posible que Iglesia y Estado fueran instituciones independientes, que marchasen perfectamente por separado. Pero yo me opuse a muchos grupos de izquierda que realmente lo único que querían era la supresión, así, de un plumazo, de todas las órdenes religiosas. Recuerdo que incluso le llegué a decir, pero vamos a ver, ¿de qué sirve cerrar conventos de monjas que solo se dedican a hacer buñuelos? Vaya peligro. Bueno, pues finalmente logré que por lo menos solo se decretase la expulsión de los jesuitas. Tampoco tuvo usted mucha suerte con los militares, señor presidente. Pareciera por sus palabras que yo no tuve éxito en ninguno de los cargos que desempeñé. Usted estará de acuerdo conmigo en que aquello que sucedía era un auténtico despropósito. Don Miguel, había 800 generales, 800, cuando solo se necesitaba, como mucho, la 10ª parte. Mire, en aquella España de entonces había 21.000 jefes y oficiales para un ejército de tan solo 118.000 hombres. ¿Era o no era un despropósito? Bueno, ¿y para qué seguir contando? ¿Para qué? En otras palabras, que con el ejército hemos topado, amigo Azaña. Sí. Por desgracia, con el ejército hemos topado. Verá, yo lo único que pretendía era la modernización de un ejército que estaba anticuado, anclado en el pasado. Pero con la llegada de la República en 1931, muchos militares, sobre todo jefes y oficiales, mostraron su total desafección por ella. Bueno, hasta tal punto que, bueno, tan solo un año más tarde, un militar de prestigio como el general Sanjurjo protagonizó una intentona golpista. Afortunadamente fracasó y por ello fue condenado a muerte, aunque más tarde se le conmutó la pena. Pues bien, en el siguiente bienio republicano, el gobierno del momento acordó su indulto, o lo que es lo mismo, su excarcelación. Y cosas de la vida, don Miguel, cosas de la vida. Sanjurjo sería poco tiempo después uno de los cabecillas responsables más destacados del golpe militar de julio de 1936. Lo que ocurre es que tuvo la mala suerte de morir trágicamente en un accidente aéreo. Sí, es curioso. En aquella época había demasiados accidentes aéreos. Y es lo que yo digo siempre, que hay que tener los pies firmes en el suelo. Se impone el pragmatismo indefectiblemente. ¿No le parece, don Manuel? Ay. La verdad es que usted, todo un rector magnífico, encerrado en la Torre de Marfil de su universidad, yo creo que no estaba muy al tanto de la realidad de la vida, ¿verdad? Mire, la realidad es muy distinta, don Miguel.
muy distinta. Yo como responsable político tuve que arrojarme literalmente al barro, sí, no me mire así, al barro, en más de una ocasión. ¿Y sabe usted por qué? Pues porque los problemas reales requieren respuestas, actuaciones reales. Sí, todo el mundo sabe que usted fue siempre un gran observador de la realidad, pero permítame que le diga que sospecho que usted siempre se quedó en la pura teoría, en la barrera, vamos. Criticar es muy fácil, eso lo hace cualquiera. Otra cosa bien distinta es ponerse el traje de faena y actuar. No sé a dónde quiere usted llegar. Ah, ¿no? Mire, don Miguel, vamos a hablar claro. Usted en aquella época representaba el espíritu de la contradicción. O dicho en román paladino. Y por favor no se ofenda con lo que le voy a decir porque no pretendo ofenderlo. Usted era una mosca cojonera. ¿Cómo dice? Sí, una mosca cojonera. De esa clase de personas que cuando acuden a una reunión dicen, ¿de qué están ustedes hablando que me opongo? Así. Usted nunca supo apoyar a nada ni a nadie. Ni pudo permanecer durante mucho tiempo en un partido político, porque para poderlo hacer tendría que haber sido un partido político de un solo integrante. Usted, el PU, el Partido Unamuniano. ¿Pero cómo se atreve? ¿Acaso no recuerda cómo abrazó la llegada de la República? Deshaciéndose en elogios, como hicieron también, por ejemplo, Ortega o Marañón. Para poco después, y sin apenas darle tiempo a la institución de consolidarse, que eso es lo que más duele. Soltar con ellos aquello de, no es eso, no es eso. ¿Y cómo quiere que reaccionáramos ante tanta pasividad por parte de la República, que permitía toda suerte de desmanes, quema de conventos, quema de iglesias y una anarquía generalizada? Yo siempre he sido un hombre de paz, pero lo del Calvo Sotelo fue la gota que colmó el vaso. Bueno, sí. Es verdad que Calvo Sotelo era una persona que nos resultaba incómodo, sí. Nos resultaba muy incómodo. Mas aquello fue un crimen execrable en el que yo no tuve nada que ver. ¿Ah, no? No. Pero usted no era, y corríjame si me equivoco, el presidente de aquella idílica república. Vamos a ver, don Miguel, que quede todo bien claro. El gobierno de la República. Y yo como su presidente siempre estuvimos en contra de toda algarada violenta o abuso de poder. Lo que ocurre es que hubo grupos violentos descontrolados que estuvieron alentados por la derecha reaccionaria y, sí, y también, ¿por qué no reconocerlo?, por la extrema izquierda. Una izquierda radical que además no veía con buenos ojos que la República fuese tan lenta, según ella, en la aplicación de las reformas. Y que por otra parte realmente lo único que pretendía era la revolución sin paliativos. Así de claro. Nadie supo entender lo difícil que era conseguir una transición pacífica de un régimen monárquico obsoleto a otro, moderno y democrático como era el que representaba la República. O sea, que colijo por sus palabras que usted entonces era una especie de monjita de clausura. Usted fue responsable por acción o omisión de todas las cosas que sucedían en España. Incluso le recuerdo que fue presidente del Consejo. Nada se hacía en España sin su conocimiento y su consentimiento. Y además, y esto sí que tenía muchas ganas de decírselo, usted, y eso era voz populi, tenía una especial inquina contra mi persona. ¿Qué está usted diciendo? Lo digo y lo rubrico. Jamás le perdonaré que me arrojara de mi rectorado salmantino, como un régimen que se proclamaba democrático y se jactaba de fomentar la cultura y la educación.
Me arrebató de un plumazo, sí, de un plumazo, un cargo que a todas luces me merecía. Pues ¿sabe usted por qué lo hice, don Miguel? ¿Sabe usted por qué lo hice? Porque usted, todo un rector magnífico, catedrático de griego, intelectual reputado y pensador universal, usted apoyó sin reservas el golpe militar de General Franco. Sí, sí, sí. Usted fue una persona desleal. ¡Un traidor! ¿Cómo se atreve a decir eso? Me opuse al dictador Primo de Rivera. Fui el azote, no lo olvide, de una monarquía corrupta. Incluso fui al destierro a Fuerteventura a causa de mis ideas. Sé que no me acuse de nada. No es justo, ¿no? No me parece justo que a usted la historia lo haya tratado como a un héroe y a mí como a un villano. A menudo se han ensañado conmigo haciéndome responsable de todo tipo de atrocidades. Y sí, es verdad que hubo momentos en los que me vi superado por los acontecimientos que no supe ni pude sobreponerme a ellos. Que eran muchos los frentes a los que acudir. Pero yo, don Miguel, abracé la política como una religión, ¿sabe? Es más, como si fuera mi propia familia. Eran tantas mis carencias afectivas. Y sí, di mi vida por España y terminé dando con mis huesos en un pueblo del sur de Francia. Pero ¿sabe una cosa, don Miguel? Yo siempre procuré ser consecuente con mis ideas. ¿Usted puede decir lo mismo? A menudo se me acusaba de decir una cosa y la contraria. Y puede que fuera cierto. Tal vez se debía a esa dichosa dualidad que habitó siempre dentro de mí. Yo buscaba el significado de las cosas, el significado último de la vida. Incluso busqué a Dios desesperadamente, esperando una señal que nunca llegó. Y sí, hubo momentos en los que tuve un miedo cerval a la muerte y de que tenía verdadera hambre de inmortalidad. Pobre San Miguel, bueno mártir. No se burle de mí, se lo ruego. Mire, vamos a tratar de calmarnos. Las personas formadas como nosotros debieran estar condenadas a entenderse. Y además, aunque usted no lo crea, yo siempre le tuve un cierto afecto y admiración. ¿De veras? Sí, porque además de político, con cuyas ideas nunca estuve de acuerdo, usted fue un intelectual de renombre. Fue usted con una obra importante a sus espaldas, un notable traductor y no digamos orador. Y Premio Nacional de Literatura. Y lo que para mí es más importante, usted fue presidente de esta noble institución. Yo también fui presidente, pero por poco tiempo. Lo cierto es que aquí di algunas de mis mejores conferencias con gran afluencia de público, ¿sí?, y aceptación. Precisamente los diarios... ¿sí? Lo que quiero decir es que ustedes quisieron hacer muchas cosas en poco tiempo y cometieron muchos errores. Pero no seré yo el que dude de su integridad y de su valía. Y además, aunque no lo crea, usted y yo tenemos cosas en común. ¿Ah, sí? Dígame.
Pues para empezar, ambos estudiamos en colegios de curas. Usted en Alcalá de Henares y yo en Bilbao. Aunque visto lo visto, con usted los curas no tuvieron mucho éxito. Además, los dos sufrimos el zarpazo de la orfandad antes de cumplir los 10 años. Sí. Y eso marca la vida de una persona de manera indeleble. Y los dos, y no menos importante, fuimos varones monógamos. Pues sí. Lleva usted razón. Como le dije antes, efectivamente yo encontré el amor ya bien tarde. Bueno, tan tarde, figúrese que casi frisaba los 50 años. Y doblaba en edad a la que luego sería mi esposa, a Dolores, hermana de ese genio de los escenarios españoles que fue Cipriano Rivas Cherif. Él y yo éramos muy amigos, íntimos amigos. Bueno, y la verdad es que conocía a toda su familia desde hacía ya bastante tiempo. ¿Sabe una cosa, don Miguel? Yo me enamoré de Dolores nada más verla. Y usted me preguntará, ¿y cómo es que no se declaró entonces alma de cántaro? Y yo tendría que responderle que sencillamente porque no me atreví. Usted sabe que yo no fui muy agraciado físicamente, que digamos. Vamos, que lo mío nunca fueron los encantos naturales. El caso es que mi amigo del alma se empeñó en que me declarara a su hermana. Y yo un día, armado de valor, y caracterizado de cardenal. ¿Quién me lo iba a decir a mí, verdad? Para una fiesta de disfraces en casa de los Baroja, me declaré a ella. Para sorpresa mía me dijo que sí. Y como era tan mayor, pues acordamos casarnos enseguida. Vamos, de hecho, lo hicimos tan solo unos meses después. El 27 de febrero de 1929. La boda tuvo lugar en Los Jerónimos, que como sabe tiene claras connotaciones monárquicas, porque allí se había casado 20 años antes el rey Alfonso XIII. Luego el banquete tuvo lugar en el Hotel Ritz y el viaje de novios lo hicimos a Francia y Países Bajos. Caray con el rojo. Así que usted, don Miguel, también fue hombre de una sola mujer. Y tengo entendido que padre de una numerosa prole, ¿verdad? Fernando, Pablo, Raimundo, Salomé, Felisa, José María, Ramón y Rafael. Los tuve todos con mi esposa, Concha Lizárraga, la mujer de mi vida. ¿Solo 9 hijos? No estuvo mal, ¿eh? Vamos, que no perdió usted el tiempo. Y disculpe la chanza, don Miguel. Bueno, en esta vida, don Manuel, hay tiempo para todo. Es cuestión de organizarse. Usted no tuvo hijos, ¿verdad? No. Yo, desgraciadamente, no los tuve. Pero ¿sabe lo que le digo? Que ahora me alegro. Sí, porque, visto cómo se sucedieron los acontecimientos, hubiera sufrido mucho por su suerte. Así que... Después de la guerra, mi esposa, que era una mujer de carácter fuerte, supo rehacer su vida en el exilio en México. Y yo quedé en los restos y para los restos, en tierras galas. ¿Qué le vamos a hacer? Don Miguel, ¿sabe que usted y yo coincidimos todavía en algo más? ¿Ah, sí? Sí, en un amor enfermizo por el arte. Creo que usted dedicó muchas horas a escribir y reflexionar sobre el tema. Vamos, que se convirtió en todo un experto crítico y teórico del arte, ¿no es así? Yo solo era un contumaz aficionado, un amateur. Pero sí es cierto que cuando era pequeño hice mis primeros escarceos en el campo de la pintura y del dibujo.
Además, usted tuvo la suerte de que en su Salamanca de adopción pudo disfrutar de numerosos tesoros artísticos, que eso siempre ayuda a la inspiración, ¿no es? ¿Verdad? Salamanca, Salamanca, renaciente maravilla, académica palanca de mi visión de Castilla. Qué hermosísimos versos, don Miguel. Usted es un poeta sin par, nada que envidiarle a un Antonio Machado o a un Juan Ramón Jiménez. Y usted es un irredento zalamero. Pero sí es cierto que disfruté mucho de esa maravillosa ciudad, de sus joyas artísticas, de sus monumentos, de sus calles y de aquellas largas caminatas. También me gustaba mucho de actuar de Cicerone para aquellos amigos que venían a la ciudad. Recuerdo en especial una visita de Beatriz Galindo. ¿De Beatriz Galindo? ¿Tan mayor es usted, don Miguel? ¿Cómo dice? Ah, no, qué disparate. Me refiero a una periodista y crítico de teatro que utilizaba ese seudónimo, ese nom de plume. Sí, sé a quién se refiere. A doña Isabel Oyarzábal de Palencia. Lo mismo. Una gran mujer. Por cierto, la República la nombró embajadora en Estocolmo, Suecia. Vino a Salamanca a dar una conferencia en el Ateneo. ¿Cómo se llamaba la? Ah, sí, Mujeres del Pasado. Sí. Recuerdo que mantuvimos largas conversaciones, la mayoría de ellas distendidas, pero también alguna que otra discusión, porque yo mantenía que las mujeres, a pesar de no tener ningún derecho, eran en realidad las que mandaban, por lo menos en mi casa. Para congraciarme con ella le dije que había una cosa en la que las mujeres superaban con creces a los hombres. ¿Ah, sí? Sí, a la hora de escribir novelas. Ah, qué curioso. Sí, porque no hay novelista que compararse le pueda a la autora de Wuthering Heights, Cumbres Borrascosas. Sí, lleva usted toda la razón. Se refiere a Emily Bronte. Bueno, en realidad este caso es semejante al nuestro en España de la Pardo Bazán, ¿no cree? Bueno, volviendo a la señora de Palencia, antes de venir a Madrid le regalé algunas piezas de mi colección de cocotología. ¿Coco qué? Cocotología viene de cocotte, que es pajarita en francés, sí. Recuerdo que así bauticé el noble arte de plegar papelitos, sí. Me aficioné durante las guerras carlistas. Oh, parece la prehistoria. Sí, porque permanecí mucho tiempo confinado, sí, sí. Aunque, volviendo a su pregunta inicial, el arte que más me interesó siempre fue la pintura. Recuerdo cuando venía aquí a Madrid cómo disfrutaba visitando a los maestros del Museo del Prado. A propósito del Museo del Prado, don Miguel, ¿acaso usted no sepa que yo dormí encima de la maja desnuda? ¿Cómo? Sí, verá. Cuando comenzaron los bombardeos sobre Madrid en la guerra, se hizo necesario poner a salvo las joyas de nuestra Pinacoteca Nacional. Con acertado criterio se acordó trasladar a un lugar seguro, lejos de las bombas, todas estas obras. Pues bien, en su periplo por distintos lugares recalaron en el castillo de Peralada, donde yo me alojaba en ese momento transitoriamente. Mire, las obras se pusieron en la planta baja, pero dio la casualidad de que las mejores obras de Goya se situaron justamente debajo de mi dormitorio. Yo por las noches en que me veía de conciliar el sueño, pensando en lo que le pudiera pasar a aquellas magníficas obras. Vamos, que me lo tomé de una manera muy personal. Tan personal que en una conversación con el doctor Negrín, en ese momento jefe del gobierno, le llegué a decir: mire, don Juan, el Museo del Prado es más importante que la monarquía y la república juntas. Y añadí: si a estas obras le llegase a pasar algo, usted tendría que responder personalmente por ello pegándose un tiro. Eso le dije. Qué drástico. Yo entiendo perfectamente que la vida del ser humano es más importante que cualquier obra de arte, pero usted estará de acuerdo conmigo en que sin el arte la vida del hombre está como, ¿cómo le diría yo? Pues como vacía de contenido, ¿no le parece? Me parece encomiable, loable, que se pusiera tanto empeño en preservar de la barbarie tantas joyas artísticas.
Lástima que no se pusiera el mismo empeño en impedir la quema de conventos y de iglesias. Le voy a decir a usted cómo me sentía yo entonces por lo que estaba sucediendo. Guerras, matanzas, ceremoniales, banderas rojas, quema de iglesias y estandartes de Cristo. ¿Sabe usted por qué sucedía esto? Yo se lo voy a decir. ¿Porque algunos creían en la religión de Lenin y otros en la de Cristo? No, yo se lo voy a decir. Es porque estaban desesperados. Desesperados es el que no tiene dónde agarrarse. Y como no creen nada, le posee la rabia. Entre los unos y los otros se desangraron, se ensangrentaron, se envenenaron. Y lo que es peor, entontecieron a España. Una España que proclamó a Franco su caudillo. Personalmente creía que era una buena persona, rehén de la jauría de generales que lo rodeaban, pero después... Bueno, tranquilícese, don Miguel. No merece la pena. Mire, ¿qué le parece si nos ponemos cómodos? ¿Quitarnos las chaquetas? No me parece. Pero si estamos solos, hagamos como cuando éramos jóvenes. No sé. Pero es que usted nunca fue joven. Que yo sepa, ¿no? Pero qué diantre, hagámoslo. Oh, me siento como desnudo. Vaya con los tiempos modernos. Vaya, vaya. Mire, don Miguel, aunque yo no puedo estar de acuerdo con muchas de las cosas que dice, he de confesarle que le guardo gran respeto y admiración. Y que a ese ejercicio de sinceridad que usted ha tenido conmigo, pues yo quisiera corresponderle con otro semejante de mi parte. Verá, a mí no me sorprendió la violencia con la que actuaron los sublevados. Pero lo que sí me sorprendieron y mucho fueron los crímenes que se cometieron en zona republicana. Crímenes que para mí fueron un auténtico mazazo en pleno corazón de la República. Yo no olvidaré una fecha, nunca. La del 22 de agosto de 1936. Yo me encontraba en Madrid aquella fatídica noche en la que una turba furiosa asaltó la cárcel Modelo y asesinó a un buen número de personas. Algunas conocidas mías. Yo aquella noche hubiera querido morir. Sí, que me mataran también. Lo siento mucho, don Manuel. Yo quería reformar la sociedad española. Bueno, tal vez era una pretensión por encima de mis posibilidades, ¿no? Pero sí, yo quería transformarla en una sociedad moderna y democrática, de hombres y mujeres libres, libres e iguales, pero iguales de verdad, de ciudadanos responsables y civilizados. Sí, pero los hechos... No, déjeme, por favor, que continúe. Yo quería elevar el nivel cultural, acabar con ese analfabetismo secular de nuestra patria. Mentiría si le dijera que en el transcurso de los años no hubo personas y hechos que me decepcionaron. Sí, que me decepcionaron y mucho. Y que además no supe poner remedio a ello. En cuanto a la guerra, opinaba, bueno, y opino, que es un mal absoluto sin mezcla de bien alguno. Es verdad que tal vez fue inevitable
y que subestimamos el levantamiento porque creímos que lo podíamos sofocar en pocos días. Pero luego, cuando la guerra se inclinó claramente del lado del bando contrario, yo intenté pactar con el enemigo una paz honrosa, pero hubo personas que se opusieron. Una de ellas fue Juan Negrín, persona muy válida, muy válida, pero con la que yo no llegué a entenderme del todo nunca. Pues bien, Juan Negrín decía que no, que la guerra tenía que continuar, con la esperanza de que las naciones, alertadas por el peligro que suponía el nuevo eje naciente en Europa, terminaran por apoyarnos sin ambajes y nuestra suerte cambiara. Pero desgraciadamente no fue así. Yo ya sabe, don Manuel, que siempre he sido un hombre de paz. Pero al ver el cariz que iban tomando los acontecimientos, apoyé sin ambajes el levantamiento del 18 de julio, pensando que así preservaba la civilización cristiana occidental, pero me equivoqué. Sí. Y yo he de reconocer que, aunque usted apoyó el golpe militar en un principio, luego supo rectificar a tiempo y que además mostró un gran valor en el paraninfo de su universidad. Se ha magnificado mucho aquella intervención mía. Dije lo que dije sin medir las consecuencias. No, usted fue muy valiente, don Miguel, muy valiente. Mire, ¿podría hacerme un favor? ¿Cómo no? ¿Querría usted pronunciar de nuevo su discurso de 12 de octubre de 1936 en el Paraninfo de la Universidad de Salamanca? No me pida eso, no me pida eso, don Manuel. Pareciera que no hice en esta vida otra cosa que aquel dichoso discursito. ¿No prefiero uno sobre el Quijote u otro sobre las letras hispánicas? No dudo de que esos otros fueran muy interesantes, pero es que llevo esperando una eternidad para escuchar esas memorables palabras suyas. No, lo siento, no me pida eso. No. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Pero si insiste... Muchas gracias, don Miguel. Pero antes, permítame que le lea una carta que llevo siempre conmigo, clavada como una daga en el corazón, de una persona a la que no pude ayudar. Don Miguel, soy la esposa del pastor evangelista y le voy a molestar una vez más. Se acusa a mi esposo de masón y en verdad lo es. Lo hicieron en Inglaterra el año 20 o 21. Me dice que consulte con usted qué es lo que tiene que hacer. Mi esposo, desde luego, no ha hecho política de ninguna clase. Lo hicieron masón porque en Inglaterra todos los pastores lo son, y muchos también en España. En Inglaterra lo es el rey, porque es el jefe de la Iglesia anglicana. En España he oído que lo son algunos generales, pero no sé lo que hay de cierto. Creo que esto pasará al gobierno militar y quisiera que usted, cuando pudiera, se informase de algo o que me dé luz sobre esto. Perdone que le moleste en estos momentos. Dios le guarde muchos años. Gracias por todo, Enriqueta Carbonell. Ella era la esposa del pastor protestante Atilano Cocó, junto con Salvador Vila, de 33 años, rector de Granada. Ambos eran mis amigos y fueron fusilados. Lo siento mucho, don Miguel. Ya veo que recordar aquellos tiempos del pasado le produce gran dolor. Mire, si no se siente con fuerza, déjelo. Acabo de escuchar el grito necrófilo insensato de viva la muerte. Esto me suena a lo mismo que muera la vida. Y yo que me he pasado la vida creando paradojas que produjeron el enojo de cuantos no las comprendieron, he de decir con autoridad en la materia que esta ridícula paradoja me parece del todo deleznable. Como fue proclamada en honor del último orador, entiendo que fue dirigida a él, si bien de una manera excesiva y tortuosa.
como testimonio de que él mismo es un símbolo de la muerte. El general Millán Astray es un inválido. No es preciso decirlo en un tono más bajo, es un inválido de guerra. Sí, también lo fue Cervantes, pero los extremos no sirven como norma. Desgraciadamente hay demasiados inválidos y habrá más si el cielo no lo remedia. Me duele pensar que el general Millán Astray pueda dar clases de psicología de masas, sí, porque un inválido que no posee la grandeza de Cervantes, que era un hombre, no un superhombre, viril y completo a pesar de sus mutilaciones. Pues bien, una persona que no posea esa altitud de espíritu se siente a menudo aliviado de ver cómo aumenta a su alrededor el número de mutilados. El general Millán Astray quisiera crear una España nueva, una creación negativa según su propia imagen. Por eso desearía una España mutilada. Señores, este es el templo de la inteligencia y yo soy su sumo sacerdote. Vosotros estáis profanando este sagrado recinto. Yo he sido siempre, diga lo que diga el proverbio, un profeta en su propia tierra. Y os digo más, vencer no es convencer. Venceréis porque tenéis sobrada fuerza bruta, pero no convenceréis, porque para convencer necesitáis persuadir, y para persuadir necesitáis algo especial, razón y derecho en la lucha. Me parece inútil pediros que penséis en España. Muy bien, don Miguel. No. Magnífico. Se ha exagerado mucho aquel discurso mío. Si dije lo que dije en el fragor del momento, podía haberme referido al bando perdedor si la suerte le hubiera sido favorable. En realidad me refería a cualquier poder que ejerce su ley por la fuerza de las armas. Porque en las guerras y en las posguerras, el ejército vencedor arrasa con lo que entiende es su enemigo. Aquel fue uno de los días más amargos de mi vida, aunque no era mi vida la que me preocupaba, sino la suerte que pudiera correr mi familia. Lo entiendo perfectamente, sí. Aquel mismo día me dirigí al casino como todos los días. Al entrar percibí un ambiente hostil. Se había corrido la voz de lo que había sucedido en el Paraninfo y algunos de los presentes comenzaron a proferir insultos y amenazas contra mi persona. Mi hijo Rafael, que estaba en el piso de arriba jugando los naipes, advertido de lo que estaba sucediendo y temiendo que pudiera yo resultar agredido, bajó las escaleras como una exhalación y agarrándome del brazo trató de que saliéramos por una puerta lateral. Yo le dije, ¡no! Tu padre nunca saldrá por la puerta de los carros. Con ello me refería a esa puerta de la Catedral Vieja por donde salían los alumnos que habían suspendido la prueba de grado para mofa y escarnio de sus compañeros y del público en general. Pues bien, a pesar de la lluvia de insultos, nos dirigimos por las calles más concurridas de Salamanca, apoyado en el bastón para no desfallecer. Y finalmente llegué a casa, una casa de la que no volví a salir jamás. Lamento mucho, don Miguel, que terminaran así sus días y que le volvieran a quitar a usted su rectorado. Paradójicamente, aquellos que lo confinaron en su domicilio luego asistirían compungidos a su entierro multitudinario. Una vez más, se cumplía el triste adagio de que España entierra muy bien a sus muertos. He de reconocer, don Miguel, que en el transcurso del tiempo usted ha ganado en prestigio, en admiración, en reconocimiento, sí. Yo no he corrido la misma suerte, Sam. Y la verdad es que lo envidio. Lo envidio y mucho porque usted pudo morir tranquilamente en su casa y ser enterrado en su Salamanca querida. Yo, sin embargo, fui inhumado en tierras francesas y mi féretro cubierto con la bandera mexicana, porque no consintieron que lo hiciera con la bandera tricolor. Triste final para un hombre que amó la República, pero sobre todo a España por encima de todas las cosas. Sí, lo sé. No porque lo viviera, porque yo para entonces
Como usted sabe, ya dormía el sueño de los justos. Mire, don Manuel, aprecio que haya sido usted capaz de reconocer los errores del pasado. Y le voy a decir una cosa, creo que es usted, y lo digo sinceramente, un buen hombre. Y quién sabe si en otras circunstancias usted y yo habríamos podido ser buenos amigos. Estoy completamente seguro de ello, don Miguel. Y ahora es a mí al que le gustaría pedir un gran favor. Si está en mis manos. Bueno, más bien está en su voz. Me gustaría seguir escuchando el discurso que estaba pronunciando cuando lo interrumpí. Qui pro quo, ¿no? Quid pro quo. Con mucho gusto, don Miguel. No voy a aplicar a este drama español la simplísima doctrina del adagio de que no hay mal que por bien no venga. No, no es verdad. Pero es obligación moral, sobre todo de los que padecen la guerra, cuando se acabe, como todos queremos que se acabe, sacar de la lección y de la musa del escarmiento el mayor bien posible. Y cuando la antorcha pase a otras manos, a otros hombres y a otras generaciones, que les hierva la sangre iracunda y otra vez el genio español vuelva a enfurecerse con la intolerancia, con el odio y con el apetito de destrucción. Que piensen en los muertos y escuchen su lección, la de esos hombres caídos magníficamente por un ideal grandioso y que ahora, abrigados en la tierra materna, ya no tienen odio, ni tienen rencor, y nos envían con los destellos de su luz, tranquila y remota como una estrella, el mensaje de la patria eterna que dice a todos sus hijos: paz, piedad y perdón. Don Miguel. De que se vayan, me gustaría decir unas cosas, tanto para Juan y para mí, miembros del grupo amateur Callejón del Gato de Málaga. Me gustaría daros las gracias por vuestra atención, por vuestra emoción contenida, sonrisas, incluso lágrimas. Mirad, para nosotros ha sido un sueño largamente acariciado, ha sido un largo camino, pero actuar aquí, conseguir que Unamuno y Azaña, aunque sea en la ficción, volvieran a su casa. Y sobre todo, con esta obra, demostrar de forma humilde que en esta España tan crispada, con buena voluntad, se puede incluso uno entender. Ya sé que es una utopía. Me gustaría agradecer al Ateneo, a su presidente, Luis Arroyo,
al vocal de teatro Miguel Reyán por haber aceptado el que lo hiciéramos aquí. Me gustaría decir algo. En este templo de la inteligencia, como diría don Miguel, templo de la libertad, que pese a quien pese, está abierto para todos, y esta es la prueba, que estamos aquí. O sea que muchísimas gracias. Y ahora le paso la palabra a mi amigo Juan. Bueno, yo ya poco más tengo que decir. Di algo, di algo. Que el grupo venido a menos, porque ya no puede ser menos grupo. Bueno, dentro de un orden, tampoco. Empezó siendo un grupo numeroso, sobre todo de gente dedicada a la enseñanza, al estudio. Nosotros somos dos viejos profesores ya jubilados y nacimos pues como grupo allá por los años 80, o sea que ya tenemos una historia. Bueno, yo creo que este año se cumplen los 40 años. Tampoco hay que entrar en edades. Bien, pues... Es una grosería hablar de edades. Acá el grupo nació con una voluntad eminentemente didáctica de transmitir el teatro a las nuevas generaciones, a los chicos jóvenes. De hecho, de algunas de nuestras aulas han salido profesionales del teatro. Y bueno, y a lo largo de los años pues nos hemos ido manteniendo hasta que hemos quedado reducidos a los dos viejos profesores, a Enrique y a mí. Pero ahí estamos en la brecha. Desde hace ya unos años somos asociación sin ánimo de lucro, inscritos en el registro de asociaciones de la Junta de Andalucía, en Andalucía, y bueno, y en eso estamos, en seguir llevando el teatro de forma benéfica siempre a todo aquel que nos quiere recibir, y en eso vamos a seguir. Yo quisiera que dijéramos tres vivas, ¿no? Viva el teatro, viva la cultura y viva el Ateneo de Madrid. Muchas gracias. Gracias. Podéis iros ya. ¿Te vas? No te vayas, no te vayas. Vamos a cambiarnos, ¿no? No, pero tenemos que saludar a la gente, ¿no?